Hola amigas, hola amigos, muchas gracias por estar nuevamente en sintonía con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Es un gusto siempre estar en conexión con cada uno de ustedes. Hoy vamos a conversar con Edgar Parrales Castillo. Edgar, ya ustedes lo conocen, es un asiduo analista de esta plataforma y está todos los martes con nosotros. Vamos a conversar entonces con Edgar Parrales Castillo, quien es abogado, docente universitario, analista político y con mucha experiencia en el servicio exterior, ya que fue embajador de Nicaragua ante la OEA. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, nuevamente. bien, mucho gusto, Sergio, de estar con ustedes nuevamente en contacto y de poder también, digamos, conversar con la comunidad nicaragüense, ¿verdad? A través de tu programa. Edgar, la vez pasada nosotros abordamos algunas estrategias que el pueblo ha venido proponiendo. En principio se destacan tres. Unos que propugnan por el cambio, la salida de Ortega a través de la vía de las elecciones, que ha recibido muchas críticas últimamente. Una iniciativa por el cambio que propone el desconocimiento, hay un paso a paso que proponen ellos, que es el desconocimiento de Ortega a nivel internacional y la creación de una junta de gobierno de transición. Y hay una más reciente que enlaza las dos anteriores, ¿verdad? Que es volver al grito de abril. Eh, Examinemos en esta ocasión qué significa ir a las elecciones y si es viable en realidad esta estrategia. Bueno, mira, Sergio, en principio yo creo que hay que partir del principio de la situación. Nosotros estamos, digamos, actualmente en una coyuntura histórica, quizás la más delicada de nuestra historia, bastante similar a aquella coyuntura que se dio en el siglo XIX con la presencia de los filibusteros. Ellos fueron traídos a Nicaragua como mercenarios por el Partido Liberal de entonces, que tenía su sede en León y que estaba en pugna con el Partido Conservador que tenía su sede en Granada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya estando aquí los mercenarios se les voltearon a los liberales y vieron la posibilidad de apoderarse del país y empezaron, pues, digamos, a hacer todo un trabajo porque querían convertir a Nicaragua en un estado esclavista. La mayoría de ellos eran sureños, querían convertir a Nicaragua en un estado esclavista y obviamente los esclavos iban a ser los indígenas y los mestizos de la población nicaragüense. Se luchó con el apoyo de Centroamérica y se logró superar la situación. Ahora no estamos luchando contra una fuerza externa, estamos luchando contra un poder interno, contra un gobierno que prácticamente defraudó la voluntad popular, defraudó el mandato que se le dio en un principio y prácticamente, tejiendo sus hilos, fue poco a poco apoderándose de todo, la estructura, de todo el aparato estatal, hasta convertirse, pues, en una dictadura. Y no ya una dictadura de tipo ideológico, pues como empezó el Frente Sandinista en los 80, ni como una dictadura partidaria, porque prácticamente como partido el orteguismo ya no existe, sino como una dictadura familiar. La dictadura de dos personas, marido y mujer, ¿verdad? Que se han apoderado de todo con el contubernio, con la complicidad de otros sectores, básicamente los sectores de fuerza, de las armas, tanto la policía como el ejército, y también con la creación de un tercer grupo militar armado, los paramilitares, que son un remanente de los luchadores de los años 80, que estaban, pues, en descuido, en desamparo por el gobierno, y ahora los ha reunido, los ha convocado, los ha constituido en una fuerza para, digamos, fortalecer su mantenimiento del poder. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en contra de eso y estamos queriendo luchar contra eso. Se buscan caminos, ¿verdad?
un camino, otro camino, otro camino. Y hay que ver cuáles de los caminos son viables, cuáles de los caminos son verdaderamente, digamos, realizables. Porque podemos estar elucubrando muchos caminos, pero no necesariamente ser efectivos. Se ha hablado, digamos, de la vía armada, en contraposición, la sociedad moderna nicaragüense, la oposición ha optado, desde todos sus sectores, ha optado por la lucha pacífica. Eso es definitivamente incuestionable. La luchamos en el contexto de recuperación de todo, de la democracia, de la constitucionalidad, de las libertades, de los derechos, por la vía pacífica. Se dan entonces opciones. Uno dice, bueno, las elecciones es un camino, pero pueden darse dos tipos de elecciones: elecciones sin reforma y elecciones con reforma. Las elecciones sin reforma definitivamente nadie las aceptaría, más bien se daría una enorme abstención, y esto mismo provocaría que la legitimidad formal que le reconocen al gobierno nicaragüense la comunidad internacional ya la perdería. Y eso podría dar lugar, digamos, a que la comunidad internacional que nos ha estado apoyando en la lucha cívica pudiera tomar otras acciones. Si el gobierno, por ejemplo, organiza unas elecciones sin reforma, reúne alrededor de él unos 4 satélites partidos políticos que le hacen el juego, podría contar, no sé, también si con algún partido que no sea satélite, pero que se va a la contienda electoral sabiendo que no garantiza nada, y que podrían convertirse, si se quiere, implícitamente y sin quererlo, se podrían convertir también en cómplices y en, digamos, en acompañantes de ese nuevo fraude. En esa circunstancia, en ese caso, el gobierno perdería inclusive la consideración de legitimación formal que le da la sociedad internacional, porque internamente no le concedemos ni legitimidad formal ni legitimidad sustancial, ni le concedemos legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. Internamente el gobierno para nosotros no tiene ninguna legitimidad, pero ese es el obstáculo que tenemos con la sociedad internacional, que no quiere lanzarse a una acción más contundente, más vehemente, porque le concede ese nivel de legitimidad. Pero bueno, otra posibilidad sería la vía armada, una vía armada incruenta. Es decir, que un día, tal vez el Espíritu Santo iluminara a los militares, iluminara a los policías y dijeran, hombre, esto es insostenible, esto no tiene fundamento, no tiene razón de ser, y vamos un día donde el señor Ortega y le decimos, señor, definitivamente no podemos seguir con usted, y le pedimos que se vaya a su casita. Asumimos nosotros el poder, ¿verdad? Llamamos a una conformación de una junta provisional de gobierno, y por la acción de esa junta provisional, entonces empezar a organizar unas elecciones, que sería la tercera vía que estabas diciendo, ¿verdad? La vía de combinación con una junta de gobierno con elecciones, que solo sería posible, a mi juicio, en el caso de que los militares cambiaran de decisión. Porque conformación de una junta de provisional de gobierno en el exilio, en las actuales circunstancias, no es más que una quimera, un ejercicio bonito, si se quiere, poético, pero nada más. Una junta de gobierno efectiva tendría que ser con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que sería el caso, ¿verdad? Esa vía, potencialmente hablando, hipotéticamente hablando, es una posibilidad, pero es una posibilidad no actual. Es una posibilidad que necesitaría que se den los elementos y las condiciones necesarias para que pudiera ser efectiva. Hoy por hoy no lo es, ¿verdad? Tenemos entonces la otra posibilidad de las elecciones. En las elecciones, como decimos, sin reforma, nada que ver, no aceptable, ¿verdad? Una reforma, unas reelecciones con previas reformas, el gobierno no las va a conceder, no está dando las circunstancias para ello, más bien está empecinado en su posición, está enquistado en su actitud de retener el poder a como de lugar, porque ellos saben que poniendo en riesgo el ejercicio del poder y perdiéndolo, que lo perderían y lo saben,
entonces ellos no solo perderían el poder, perderían todo. Perderían la acumulación de riqueza que han hecho. Perderían la posibilidad de que sus hijos y sus descendientes puedan acceder al poder por este sistema fraudulento que se repetiría. Además, echarían a perder también el enquistamiento que tienen sectores que los apoyan, que también se están beneficiando de esta situación, ya sea por los megasalarios que reciben, ya sean por las oportunidades que han tenido de enriquecimiento con ventaja o de enriquecimiento fraudulento. Entonces, ahí tendrían, digamos, una situación difícil con sus mismos seguidores que los están apoyando. Entonces, si no están las circunstancias, ¿qué hay que hacer? Lo que decía Monseñor Báez, crear las circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo se crean las circunstancias? En primer lugar, conformando una oposición fuerte, masiva, una oposición que refleje una voluntad decidida y definitiva del pueblo, una oposición que pudiera incorporar aquello que Vargas López o Vargas llama la implosión, pero una implosión sola, por sí sola, no podría, digamos, dar el golpe de cambio al Estado, al gobierno, digamos, el desplazamiento del gobierno. Porque implosión, por ejemplo, fue también la de las marchas, las grandes marchas multitudinarias de abril, y ahí quedaron, cuando el gobierno sacó las armas, ahí quedó todo, ¿verdad? Con las muertes, con las torturas, con los heridos, con los fugitivos, con los escondidos y todo eso. Bueno, entonces necesitaríamos esa gran fuerza que sí se hiciera sentir, que inclusive que incorporando a todos los sectores importantes del país, a la masa popular, por ejemplo, con la implosión, organizara un paro indefinido. Podría ser, pero bueno, eso está por verse, ya está por verse. Lo que sí podemos hacer es este trabajo de una gran oposición que demuestre fortaleza, que demuestre voluntad del pueblo y que tenga el auxilio, el apoyo de la comunidad internacional, que diga, hombre, aquí está Nicaragua en contra de la dictadura, vamos nosotros a arreciar nuestras sanciones, vamos a arreciar nuestra presión, vamos a apoyar a ese pueblo y vamos a buscar cómo arrinconar a este gobierno. Pero tendría que ser, como digo, a partir de unas elecciones que tuvieran como precedente los cambios, las transformaciones electorales, que garanticen de inicio que va a haber unas elecciones limpias, transparentes, con observación internacional electoral, con estándares de legislación y de elecciones internacionales que verdaderamente nos permitan sentir que sí, esa voluntad que el pueblo va a manifestar en el voto va a ser una voluntad respetada, una voluntad auténtica, con el voto también de los nicaragüenses en el exilio, con el apoyo de la comunidad de la diáspora también apoyando definitivamente estas elecciones, porque tenemos que ser todos una sola oposición, no este grupo por el cambio que está en Costa Rica, no el otro grupo que está en California o Miami con otro nombre que es otro grupo distinto, sino todos unidos, buscando cómo disipar los recelos mutuos que tenemos unos con otros, buscando cómo dejar de lado momentáneamente los intereses sectoriales, los intereses particulares y pensar todos, ahora unirnos por Nicaragua, para Nicaragua y buscar ese objetivo. Después, conseguido, digamos, el triunfo, vamos entonces a lo que se estila en una democracia, la lucha de opciones, ¿verdad? De distintas opciones que las pueden, digamos, ofrecer los distintos grupos, pero ya en una democracia. Hoy por hoy no la tenemos que conseguirla y la lucha tiene que ser una de todos. Yo entiendo por eso que, digamos, no queremos, digamos, tiene que ser un camino realista. No es solamente lo que pretendemos o lo que queremos, sino lo que podemos conseguir. Obviamente, la conformación de una junta de gobierno provisional es ideal, bonita, pero hay posibilidades ahorita de realizarla. Hay posibilidades de que en efecto tenga impacto, de que tenga objetivos, de que tenga, digamos, consecución o método. Habrá que verlo. No lo creo que en el momento actual esto exista, ¿sí?
Edgar, Entonces, en el sí, programa de Impacto 540, hoy por la mañana, tuve como invitado a Oscar René Vargas, y Oscar René fue muy claro en advertir que él ha venido observando y por lo tanto diciendo que Ortega no va a ceder absolutamente nada porque está atrincherado, ¿verdad? Porque si él pierde el poder político, pierde también el poder económico que ha venido avanzando a lo largo de los últimos 13 años, 14 años, con su grupo de poder que ahora, ¿verdad?, representa pues un peso específico en la economía de este país. Entonces él dice, sencillamente va a permanecer cuanto el tiempo le proporcione esa permanencia, y va a tratar en su estrategia de dividir lo más que pueda y de cobrar las facturas a aquellas organizaciones políticas que de una u otra forma le deben cuentas o tienen cuentas pendientes con Ortega. Eh, y por otro lado dijo que no hay liderazgo en la llanura nicaragüense que puede enfrentar en medio de estas dos crisis evidentes, la crisis económica y la crisis sanitaria de la pandemia, a un Ortega. En eso coincide con las declaraciones del obispo Báez. Entonces, por terquedad, asumir ir a las elecciones no es también una situación muy complicada que requiere mucho liderazgo que no existe y que por lo tanto es cuestionable el asunto, con el riesgo de que muchos de los partidos satélites, zancudos, colaboracionistas puedan hacerle el juego a Ortega y dar una visión de que él quiere cambiar las cosas a nivel internacional. bueno, mire, el asunto es claro. Yo diría una cosa, en este momento, respecto al liderazgo, no necesitamos liderazgos individuales. Perfectamente se puede construir el liderazgo colectivo. El liderazgo de un consejo que represente a los distintos sectores que están en la alianza o en la unión o en la coalición. Perfectamente se puede dar un liderazgo colectivo, ¿verdad? Y sí, y ser un verdadero liderazgo. En otro aspecto, Ortega no quiere las elecciones ni las va a dar por sí solo. Hay que forzarlo, eso es lo importante. Pero para forzarlo tenemos que estar organizados, estructurados, fortalecidos, ampliados, magnificados. Si no, no vamos a poder. Si él hace la tramoya de que hace las elecciones con unos cuantos satélites y algunos otros partidos que se presten al juego, aunque no sean, digamos, de los que están con él, pero que se presten al juego por ambiciones o por propósitos calculados exactamente, esas elecciones van a ser precisamente, si lo hace, va a ser el punto para que más bien se fortalezca la posición de la oposición, porque entonces la sociedad internacional ya va a decir, este gobierno que surja de esas elecciones ya no tendrá ni siquiera la legitimidad formal, porque habrá sido un gobierno elegido en un contexto fraudulento. Ahí sí que eso más bien contribuiría a que la posición de la oposición interna se fortalezca de cara a la comunidad internacional y esta redoble esfuerzos y energía en apoyo hacia la oposición interna. Eso sí, Ortega da el paso, que sería un paso equivocado de parte de él, de hacer esas elecciones sin reforma. Si a Ortega se le fuerza, como digo, siempre por una oposición que se fortalezca previamente, que se unifique, que se vea como una verdadera fuerza interna, y esta fuerza recibe el respaldo de la comunidad internacional que sofoque a Ortega, que lo sofoque financieramente, lo sofoque económicamente. Mira, ahora salía un análisis en el periódico de hoy que Ortega no da pie con bola en cuanto a conseguir apoyo financiero externo. No lo está recibiendo en la forma como él lo necesita. Y a no estarlo recibiendo, su gestión, su gobernación se le torna más difícil cada día más. Por eso es que está incrementando los impuestos del IBI, incrementando el cobro
del servicio del agua y del servicio del teléfono, de la luz. Ya se comprobó que, por ejemplo, con lo del agua están haciendo una artimaña. En cada recibo aparece el consumo anterior y el consumo actual, ¿verdad? Bueno, y te cobran tanto. Pero ese consumo actual, en el recibo siguiente, es el consumo anterior. ¿Y qué pasa? Que cuando vos comparás el recibo de este momento, la cantidad que dice de consumo anterior, con el antepenúltimo, con ese mismo consumo que era el actual en el recibo anterior, hay discrepancia. Cuando sale como consumo actual en el recibo anterior, sale, por ejemplo, 500 Córdoba. Cuando sale como consumo anterior, sale 800 Córdoba. Y entonces en ese jueguito están incrementando, con un verdadero fraude, están incrementando la recepción de dinero. Lo mismo están haciendo con el engaño que están haciendo con la luz, que le están, digamos, incrementando los costos a la gente. Porque no tienen otra forma de resolver, porque no tienen fondos, están viendo cómo lo oprimen al pueblo. Por el pueblo, y si el pueblo estuviera organizado masivamente, el pueblo se le para y le dice: no señor, no señor, no te pago, a ver qué haces vos, ¿verdad? Y si el pueblo hace el paro indefinido, pero un pueblo organizado y unido, todos sus sectores, los trabajadores, los profesionales, la iniciativa privada, el gran capital, todos unidos, entonces ¿qué va a hacer? Se le paraliza el país, ¿qué va a hacer? No va a poder hacer nada, no va a poder manejar nada, y va a tener que decir: hombre, definitivamente vamos, pues acepto, vengan, a ver cuáles son las reformas que ustedes quieren, ¿verdad? A ver, platiquémosla, hagamos la reforma de la ley electoral, hagamos la reforma de las elecciones, pero previamente saquemos a los presos, le diríamos nosotros: saque a los presos, señor, ¿verdad? Que no tienen ninguna justificación para estar ahí, ¿verdad? Que son prisioneros de conciencia, y demuestra que verdaderamente quiere un proceso electoral limpio y verdadero. Que salgan los presos, que hagan la reforma, y vamos, con observación internacional y con unas elecciones transparentes, vamos a que se demuestre cuál es la verdadera voluntad del pueblo. Ese es el camino que yo veo más viable, porque el otro camino pudiera ser, pero ahorita no tiene condiciones para hacer. Tendrían que darse condiciones mínimas para que pudiera ser, ¿verdad? Una junta de gobierno. Ponete que se crea la Junta Provisional de Gobierno y se declara la ilegitimidad de Ortega. La ilegitimidad de Ortega ya la tenemos declarada internamente. Y conseguir que la declare la comunidad internacional en las actuales circunstancias, no lo vamos a conseguir. Ya los europeos, según nos decía nuestro amigo Sotelo, Melvin Sotelo, los europeos le están respetando la legitimidad formal a Ortega, ¿verdad? Lo mismo, yo creo que lo mismo está haciendo el gobierno norteamericano. Está sancionando a individuos, pero no quiere correr el riesgo de que si se mete a declararlo ilegítimo en forma absoluta, la comunidad internacional, el resto de países digan: Estados Unidos está invadiendo indebidamente a un país, ¿ya? Está, digamos, apoyando una rebelión ilegítima, injusta. Por eso, ¿cuáles son los caminos que hay? El otro, como digo yo, pues las elecciones, pero unas elecciones legítimas y limpias. ¿Cómo? Formándonos bien, conformando la gran alianza, formando la gran unidad y presionando. No hay otra forma. ¿Cuál otra? Yo no veo otra, ¿ya? Una pregunta que la gente siempre se hace, fundamentalmente después que pasa este programa, la gente reflexiona y pone sus preguntas y comentarios y dice: bueno, esto que ustedes dicen, ¿es del conocimiento de los partidos políticos o no es del conocimiento de los partidos políticos? Si es del conocimiento de los partidos políticos, ¿por qué insisten en mantener la división de organizaciones como la Coalición Nacional, que aunque tenga todas sus imperfecciones, podría ser el vehículo idóneo que amalgame, que una a toda la oposición para hacerle frente común en contra de Daniel Ortega? Sí, mire, dentro de las propuestas de reformas electorales está la propuesta de que se acepten, digamos, la conformación de alianzas de nuevo cuño, ¿verdad? La propuesta de que se pueda aceptar también, se acepte la conformación del partido Coalición Nacional, por ejemplo. O sea, la coalición podría perfectamente pasar a ser una opción partidaria, pero una coalición nacional, y entonces, y esa coalición tiene en su seno a partidos políticos actuales. Ya los mismos liberales lo han dicho en los últimos días, de manera sobrada, ayer en una entrevista,
que tenía el actual presidente del partido, que tenía con el doctor Sáenz, en el programa Con Vamos al Enrique Punto, Sáenz, sí. Enrique Sáenz, le Miguel estaba diciendo Rosales. que el PLC no está pidiendo nada para sí, que está más bien contribuyendo y colaborando para que la alianza haga toda su propuesta electoral, que la alianza presente sus candidaturas y cosas por el estilo. Nosotros estamos apoyando, más bien les estamos enseñando cuáles son los trucos que ha usado el sandinismo, el orteguismo, para que los eviten o para que los denuncien, ¿verdad? Y para que, digamos, procuren que no se den. Entonces tenemos ahí uno de los dos grandes partidos políticos existentes que está manifestando su plena anuencia a participar en la acción de la coalición nacional y que está participar como uno más, dicen ellos, ¿verdad? No, sin pretensiones, sin exigencias, y ahí están. Bueno, por ejemplo, ¿qué tal si, por ejemplo, C por L llegara al fin, por fin, a entender esta situación y dijera, hombre, a pesar de que ahí están los izquierdosos, de que ahí están los menos izquierdosos, de que ahí están los remanentes, ciertos remanentes del sandinismo, bueno, por Nicaragua vamos a entrar y nos metemos y vamos a dejar de lado nuestras pretensiones, y también se pone en una actitud de decir, no vamos a poner exigencias, no vamos nosotros a pedir cargos, vamos a meternos en la coalición como uno más, ¿ya? ¿Crees vos que eso no sería precisamente de impacto para que la misma población diga, hombre, aquí tenemos la respuesta, aquí tenemos la fórmula, vamos adelante? ¿Te puedes imaginar toda esa base del PLC que ha estado molesta con el PLC en los últimos años y que le negó el voto en las últimas elecciones, ¿verdad? Al ver la nueva actitud de su dirigencia y la misma base del C por L, viendo una nueva actitud de su dirigencia, digan, vamos todos por Nicaragua, vamos todos por la unidad? ¿No crees que sea posible? Pero se requiere que los partidos reflexionen, analicen y tomen la decisión de dar el paso, ¿verdad? Eso se requiere, porque otros partidos, hay muchos otros partidos pequeños. En primer lugar, un montón de satélites que están alrededor del frente, chupándole el dedo y aceptando migajitas que les dé el frente. Hay otros partidos de oposición, pero son pequeños, inclusive algunos de ellos están sin la personería jurídica porque se las quitaron. Entonces, los que tienen personería jurídica ahorita son PLC y C por L, ¿ya? Entonces, nos falta C por L, porque el PLC está en una disposición abierta, ¿verdad? Amplia, ya lo dijo, faltaría C por L. Hay que ver qué deciden. Hoy estaba doña Kitty Monterrey hablando en un programa de debates y soluciones del Canal 10 en la mañana, pero todavía insiste en una posición, digamos, que se puede entender, pero no se puede, digamos, justificar, ¿ya? De estar siempre insistiendo en la misma de los izquierdosos que están en la alianza, de que nosotros tenemos algo, claro que todos tenemos algo que decir. Yo, individuo, lo estoy diciendo, y soy individuo, ¿verdad? Y cuando más un partido tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, pero que sea para Nicaragua, para luchar por y para Nicaragua, por la unidad de todo. Yo no le veo otra salida a esto, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar explorando estas posibilidades y trasladándole al pueblo información para que ellos sepan cómo se están moviendo los diversos actores políticos en el ajedrez actual para hacerle frente a la dictadura de Daniel Ortega. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo. Bueno, perfecto. Solo quiero terminar un poquito añadiendo algo importantísimo que dijo Monseñor Báez, ¿verdad?, en su entrevista del domingo. En primer lugar, que las condiciones las tenemos que crear nosotros, no nos las va a dar nunca Ortega. Las tenemos que crear, las tenemos que forzar. Eso es definitivo. Segundo, creo que podemos crear un liderazgo para ser un liderazgo colectivo. Tercero, tenemos que enamorar al pueblo, tenemos que ganarnos el voto del pueblo, la voluntad del pueblo. Hay que comunicarse con la base del pueblo, hay que ofrecerle al pueblo la propuesta y hay que gananciar al pueblo, ¿verdad? Eso definitivamente es clave y es fundamental. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfatizar el trabajo, la lucha para conseguir nuestro objetivo. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en contacto con nosotros.